Que Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias a Él, ¿verdad?, por su presencia y por su obra maravillosa en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Te damos gracias, oh Dios, en esta hora por tu bendita palabra, que viene con poder para edificar nuestras vidas y transformar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Obra, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que seamos transformados. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Los mandamientos de Jesús solo tienen sentido y solo tienen autoridad apropiada en el contexto de quién era Jesús, qué hizo Jesús y de qué manera Jesús veía el corazón humano y su relación con Dios. La sombra de la cruz sobre los mandamientos de Jesús, donde tomó Él nuestro lugar, ¿verdad?, fue en la cruz. Se hizo maldición por nosotros, llevó nuestros pecados y completó esa obra de obediencia. A través de esto, de cada uno de los versículos del Evangelio, y se espera que cada uno de estos versículos sea leído bajo la sombra de lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando leemos nosotros los Evangelios, tenemos que verlos desde la perspectiva de la cruz, lo que Jesús hizo ahí. O dicho de otra forma, los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debemos leerlo teniendo en mente la muerte y la resurrección de Cristo por nuestros pecados. Y es la manera en que estos evangelios fueron escritos y de la forma en que debemos y están escritos para que los leamos. Dice Mateo en el primer capítulo, en el verso 21 del capítulo 1: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él viene no solo para enseñar a los pecadores, sino para salvarnos por su muerte y por su resurrección. Marcos es el ejemplo más radical, porque en sus capítulos, que son 16, prácticamente en la mitad de ellos, están lidiando con la última semana de la vida de Jesús. Y si usted ve, no es una biografía común. Lucas comienza con las palabras importantes de los ángeles a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que dice, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el apóstol Juan nos dice en su primer capítulo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está introduciéndonos a que veamos el final de lo que trata este libro: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, todos los evangelios quieren que sepamos desde el inicio cómo termina la historia, ¿verdad? De una vez nos están diciendo: tienes que ver cómo termina esta historia. Y termina con la muerte de Jesús, como Cordero para el perdón de los pecados, y con el mismo levantándose de nuevo como el Señor del universo. Desde que comenzamos a leer cada uno de los evangelios tenemos que tener esto en mente.
Y esta es la manera de entender cada uno de los párrafos del Evangelio. Los mandamientos de Jesús son simples, no son simples retazos de sabiduría acerca de cómo edificar la familia, de cómo prosperar en los negocios, o sentirse bien con uno mismo. No, no es eso, ¿verdad? No son simples retazos para esto. Son descripciones de cómo nuevos seres humanos viven, quienes han nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios y han dejado de creer, escuche bien, en sí mismos para ser aceptados por Dios y se han vuelto totalmente a Jesús y a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Él. De eso se trata. Y todo lo que Dios es por nosotros en Cristo. Si los evangelios no han tenido este efecto todavía en nuestra vida, probablemente tendremos que o estemos usando incorrectamente los mandamientos de Jesús. Si no ha logrado esto, estamos usando incorrectamente los mandamientos. Lo que nos trae entonces a Lucas 18, del 9 al 14. Aquí Jesús está mirando a los ojos de las personas religiosas. Vea a Jesús, imagínese a Jesús hablándole a estas personas que no entienden ni han experimentado lo que acabamos de mencionar. Ellos hablan continuamente acerca de Dios y no conocen cómo estar bien con Dios. ¿Ha escuchado gente hablar acerca de Dios, pero que no conoce estar bien con Dios? Escuchaba ayer una entrevista que le hacían al sicario principal de Pablo Escobar. Él decía que tuvo a su cargo más de 3,000 muertes. Y lo decía tranquilamente. Él directamente mató a más de 250 personas, él, con sus propias manos. Y decía, bueno, maté al primero y no sentí nada, y después mataron tantos, pero no era nada, ¿no? Pero ¿sabe qué? Era una persona religiosa. Creía en Dios. Podía ir a misa. Y lo interesante es que no consumía drogas. Ni su jefe consumía drogas. Y entonces eran religiosos, pero no conocen cómo estar bien con Dios. No entienden que todo lo que está escrito acerca de Dios en el Antiguo Testamento estaba señalando un Redentor, un Salvador, un sacrificio, al justo sobre quien llevó Él nuestros pecados, ¿verdad? Él cargó con todos nuestros pecados para ser declarados justicia de Dios. Jesús vino para mostrarnos todo esto, pero ellos tropezaron con la piedra de tropiezo. Dice en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Escuche bien el versículo: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros esto también? Ellos sabían de Dios, de su gracia, de su justicia, pero lo perdieron. No comprendieron la justificación solo por fe y solo por los méritos del Redentor. Y por eso aquí hay una parábola completa y cumplida en la cruz. Y leamos esta parábola con el entendimiento que ha sido completada y cumplida en la cruz. La supremacía de la obediencia de Jesús al derramar su sangre por nosotros. Y leo nuevamente Lucas 18, 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántos se identifican con esta persona?
Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios es propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Básicamente podríamos decir que está hablando de ser humildes o no ser humildes, pero va más allá de esto. Por la manera en que la parábola llega al desenlace, que uno descendió a su casa justificado y era el publicano, pareciera que también se trata acerca de ser justificado, de cómo ser justificado y cómo no serlo. Y por supuesto esta historia está incompleta porque Jesús no había completado su obra de ir a la cruz, cuando estaba describiendo esta parábola a las personas que estaban con él. No había muerto por nuestros pecados, ni había sido levantado para nuestra justificación. De manera que lo que vemos no es la historia completa de cómo ser justificado ante Dios, sino una de las dinámicas claves en cómo esto puede suceder. Jesús les habló a ellos, escuche bien, les habló a ellos, no acerca de ellos. Primero, algo en la historia, ¿verdad?, que tal vez no sea tan grande, sea pequeño, pero es inmenso para nuestra salud como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Yo he visto muchas veces cómo esto se manifiesta a las personas cuando están pasando por alguna dificultad, por algún problema, por alguna situación. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bien devoto, soy bien entregado al Señor, he estado sirviendo en la iglesia, diezmo, ofrendo, hago esto, hago lo otro, no hago nada malo, no soy adúltero, no he matado a nadie, no hago esto, no hago allá. Soy una persona justa. Y Jesús le está hablando a este tipo de personas. Y él estaba mirándolos a los ojos y les decía que su justificación procedía de sí mismos. Él estaba hablando con ellos. Mire, es fácil y quizás es divertido y entretenido hablar acerca de las personas, ¿verdad? Usted dice: tal persona es aquí, hace esto, hace lo otro y hace allá. Eso es fácil y quizás hasta lo entretiene. No debemos hablar sobre las faltas de las personas, sino debemos hablarles a las personas de sus faltas. Y eso es diferente. Eso es maduro. Hablarle directamente a las personas. Es amargo, ¿verdad? Porque nadie quiere que le digan lo que es cierto. Nadie quiere ser confrontado. Y cuando usted confronta a alguien, es el malo de la película, ¿verdad? Cuando usted habla acerca de ellas, no puede corregirlos. No tenemos que hablar, sino confrontar, ir directamente a las personas, lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba viéndolos a ellos directamente y comenzó a hablarles a ellos. Usando una parábola, estaba mostrándoles cuál era la falta que tenían. Cuando conocemos a alguien que está aferrado a alguna actitud o algún comportamiento pecaminoso, saquemos primero la paja de nuestro ojo, vayamos donde las personas y ayudémosles humildemente en consejería bíblica. Amén, hermanos. Amén. Eso no es fácil, es difícil. Podemos utilizar una parábola como lo hizo Jesús. Ahora mire el problema con el que lidiaba. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y es aquí lo que no quiere hacer: confiar en sí mismo como justos. Confiar en sí mismo como justos muchas veces es el error que muchos cometen. Se sienten justos. Debemos ver esto claramente,
qué estaban haciendo estas personas y qué no estaban haciendo, qué estaba mal en sus corazones. Y si vamos a evadirlo, entonces necesitamos ver contra qué estaba Jesús aquí. Debemos escuchar claramente el mensaje y probarnos a nosotros mismos. Existen tres cosas que necesitamos para conocer a esta persona que confiaba en sí mismo como justo. Primero, su justicia es moral. Segundo, su justicia es religiosa o ceremonial. Y tercero, cree que su justicia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Eso es lo que Jesús les está mostrando, fíjese bien. Dos hombres subieron al templo a orar, dice el verso 10. Uno era fariseo, este era quien confiaba en sí mismo como justo. El otro publicano, quien tenía una terrible reputación de engañar a las personas. El verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No, si yo soy buena gente, ¿verdad? Yo no soy como otros. Entonces, él presenta su justicia. No soy como los otros hombres. Dice, tengo finanzas honestas, soy justo en todos mis negocios, soy fiel a mi esposa. Y esto es lo que está hablando de justicia moral. Él era un hombre honesto. No, ahí no hay duda, él era un hombre honesto. Y esto es lo que Jesús quiso decir de los que confiaban en sí mismos como justos. Él no está diciendo de que el hombre no era honesto. El problema no era ese. El problema es que estaba confiando en eso. Él era un hombre moralmente honesto. Guardaba los mandamientos, así como aquel joven rico. Todos los mandamientos los he guardado, le dijo a Jesús. Pero se fue triste después que habló con Jesús, porque Jesús lo confrontó. La justicia del fariseo era religiosa y ceremonial. Dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos ayunan 2 veces a la semana? Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Cuántos dan diezmo? Y eso no está malo. Él no está diciendo que esto está malo. No es malo ayunar, es bueno ayunar. No es malo diezmar. De hecho, está establecido en la Biblia que debemos hacerlo y debemos ofrendar. No está malo. Estaba bien todo lo que el hombre estaba haciendo. Y estos son actos ceremoniales, podríamos decir, ayunar y diezmar, y están relacionados con esas disciplinas espirituales que debemos poner en práctica delante de Dios. Pero no están relacionadas con la forma en que tratamos a las demás personas. Y esto también era parte de la justicia. Él era moralmente honesto y era también un hombre religiosamente devoto. ¿Cuántos son devotos? Él creía que su justicia era un don de Dios. ¿Cuántos creen que la justicia es un don de Dios? Puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias. Le estaba dando gracias a Dios. Estaba reconociendo que él era honesto, que no era adúltero, que no hacía cosas malas por Dios, por la gracia de Dios. Le estaba dando el crédito a Dios por esto. Te agradezco porque soy moralmente honesto y religiosamente devoto, en otras palabras. Y este hombre no es lo que se llamaría alguien, una persona que cree que puede hacerse a sí mismo justo sin ayuda de Dios. No, porque él está dando gracias a Dios. Y quizás este hombre no era ni siquiera una persona que cree que necesita la ayuda de Dios, pero la voluntad humana es decisiva y puede resistir la ayuda de Dios. Tampoco creía eso. No, el problema que tenía el fariseo no es si un hombre podía producir por sí mismo la justicia o si Dios la producía. ¿Sabe cuál es el problema? Que estaba confiando en eso. Yo soy honesto, no soy adúltero, no robo, no hago nada mal a nadie. Soy una persona que va cotidianamente a la iglesia. Asisto a las reuniones de oración, diezmo, ofrendo, sirvo, predico, doy clases de escuela bíblica, estoy en el coro de la iglesia.
o soy músico, o hago esto o lo otro, todo bueno, está bien. Pero el problema es que confiaba en eso. ¿Me explico? Aún los que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo esta parábola. Asegúrese bien lo que dice este versículo. No dice que él confiaba en sí mismo para hacerse justo. No, él estaba reconociendo que el ser justificado en esa forma, el ser honesto, el mantener una conducta moral adecuada venía de Dios. No estaba confiando en eso. Él estaba dando gracias a Dios. No está confiando en sí mismo para hacerse justo. Confía en sí mismo que es justo por la justicia que Dios ha obrado en él. Eso no está mal. No es un pecado aparentemente, pero es un problema. Porque tiene un mal enfoque de lo que es la justicia de Dios. Este fariseo era amante de la soberanía de Dios. Y quizás no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí que ha obrado esta justicia, está diciendo en otras palabras. Te agradezco, Dios, por esta justicia que tengo. Y ese no es el error. El error fue que confió en esa justicia producida por Dios para su justificación. Él no estaba diciendo que era buena gente, que él se había esforzado para ser honesto, que se había esforzado para ser justo, que se había esforzado para no ser adúltero. Él estaba diciendo que todo eso se lo había dado Dios. Pero también está implicando que él se había esforzado para mantener eso que Dios le había dado. Y aunque estaba reconociendo la gracia de Dios, estaba confiando en que esa justicia se mantenía en sí mismo. Cuando de justificación se trata, porque este es el tema de estos versículos, este hombre estaba confiado en algo errado. Estaba mirando un fundamento errado de la justificación de Dios. Miraba una base errada para justificación ante Dios. Miraba la base errada para su justicia de Dios. Estaba mirando a la persona equivocada y a la justicia equivocada. Estaba mirando su propia justicia. ¿Y qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y era suya no porque lo hubiera creado, sino porque la había puesto en práctica. Estas son las buenas obras para que andemos en ellas. Pero yo no puedo agarrarme de eso para decir que estoy confiando en mi propia justicia. ¿Me explico? Esa era suya, creía que había sido puesta ahí por Dios. Y eso es lo que en él confiaba, ¿verdad? Él no es presentado como una persona legalista que está buscando tratar de ganar la salvación por sus propios esfuerzos o por sus propias obras. El punto es que el hombre era moralmente honesto, era devoto a Dios, creía en Dios, creía que Dios le había otorgado esta gracia, pero lo que él miraba y en lo que él confiaba para su justificación ante Dios estaba equivocado, estaba mirando su propia justicia. Amén. Amén. Soy buena gente, ¿verdad? Me voy a ir al cielo hasta con todos mis zapatos, porque yo no mato ni una mosca, ¿no? Y así hay muchos que rechazan la justificación solo por fe basada en Cristo. Lo que Jesús quiere de nosotros es que veamos aquí la base de la justificación ante Dios. No está en cuán justo usted o yo seamos, o cuán morales o religiosos seamos, o si Dios ha producido esto en usted o lo hemos producido nosotros mismos. No está en que usted sea declarado justo en la Corte Suprema de Dios. El punto es, está mirando a otro lugar que no sea a sí mismo. Cuando se ve a sí mismo parado ante el juez santo y supremo y sabe que para escapar de la condenación debe ser declarado justo en la corte de Dios omnisciente, que todo lo sabe, que es infinitamente justo, en qué va a confiar y hacia dónde va a mirar. Tenemos que mirar a Jesús para nuestra justificación. Debemos mirar y confiar solamente en Cristo.
Amén. Amén. Y todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo. Debemos ver a Cristo. ¿Cómo termina esta historia? La sombra de la cruz sobre la parábola, ¿verdad? Vemos la señalización del final en la manera en que el publicano es justificado ante Dios. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios es propicio a mi pecado, no digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué hizo el publicano? A diferencia del otro, miró más allá de sí mismo, hacia Dios. No confió en sí mismo, confió en Dios. Jesús dijo, le declaró justo en su corte suprema. Fue justificado. Después de la cruz sabemos cómo Dios provee la justificación a los pecadores que no son justos. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿A quién Dios hizo pecado? A Jesús. ¿En quién debe estar puesta nuestra confianza? En Jesús. Amén, hermanos. Amén. Él es nuestra justicia. Confiando solo en Cristo, en todo lo que hizo por nosotros y lo que es por nosotros, estamos unidos a Él. Y como estamos en Él, lo que cuenta para nosotros es su justicia, su moralidad, su devoción. Tenemos que ser cuidadosos para que no digamos, bien, por supuesto que el publicano miró más allá de su justicia a Dios por misericordia. Él no tenía justicia. Esto es exactamente lo que el fariseo estaba diciendo. Dios no le mira como a mí por mi esfuerzo en ser justo. Así que Él no tiene justicia. Eso es lo que decía el fariseo. Pero Dios me ha hecho justo, decía el fariseo, y no despreciaré el don de Dios, sino que confiaré en que soy justo con la justicia que Dios ha obrado en mí. Y esta es la justicia que presentaré en la Corte Suprema de Dios, como base de mi justificación. Es la justicia de Dios porque Él la creó para mí y será un buen fundamento para ser declarado justo. Pero la Biblia dice, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo. Vea bien estas palabras. El fariseo, el justo, que agradecía a Dios por su justicia, no fue declarado justo, fue condenado. Muchos reemplazan la justicia de Cristo o la justicia que Cristo tiene en sí mismo con la justicia que es creada en nosotros como la base de nuestra justificación. Quienes confían en la justicia que Dios ha obrado en ellos como la base de su aceptación, absolución y justificación, no descenderán a la casa del Padre justificados. Quienes realmente creen que la justicia de Dios les ayuda a obrar en esta vida, es una base suficiente para su justificación. Dice Jesús, no serán justificados. Y esto es serio, ¿verdad? Porque es fácil confundirse. No somos justificados por la justicia que Cristo obra en nosotros. Escuche bien esto. Sino por la justicia que Cristo es en nosotros. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Yo creo que al entender esto no vamos a estarnos jactando de que somos justos nosotros por nosotros mismos, aunque Dios nos haya regalado la justicia, sino que tenemos que ver que es Cristo en nosotros la justicia, quien nos justifica. Amén. Tenemos que aceptar si nos vamos a gloriar en ello o vamos a gloriarnos en el Señor, ¿verdad? Tenemos que darle a Jesucristo la gloria y no parte de esta gloria. Debemos darle a Él toda la gloria, perfecta. Esa perfecta justicia para nosotros que tenemos solamente por la fe, como por quien. Esta es la base de la justificación en Cristo, ¿verdad? La obra de la justificación progresiva en nosotros. No tenemos que robarle a Cristo su gloria, ese rol que tiene para nuestra justicia. Él es nuestra justicia y como es nuestra justicia, puede
hacernos justos. Tenemos que mirar solo a Cristo, confiar solo en Cristo, para permanecer firme delante de Dios y en aceptación delante de Dios. Somos justificados mediante la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en nosotros es quien nos justifica. Pero cuando vamos a ver la justicia, no es en nosotros mismos, hermanos. Cuando usted esté pasando problemas o dificultades, no ore diciendo como este fariseo: yo soy buena gente, yo te he servido, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Está viéndose a sí mismo y no está viendo a Cristo. Amén. Tenemos que darle la gloria y la honra al Señor en todo tiempo y en todo momento. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por bendecirnos, por edificarnos, por amarnos, Señor, por enseñarnos toda verdad. En ti, Señor, somos justificados, Padre, no en nosotros mismos. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Ponemos nuestra confianza en ti como nuestra justicia, Señor. Gracias te damos, porque tú eres el que nos justifica. Gracias por haber ocupado nuestro lugar y cargar con todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades en la cruz del Calvario, para darnos el perdón, la salvación, la vida eterna y hacernos justos delante del Padre. Cúbrenos con tu gracia y con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.